Antes de Nayib, lastimosamente, solo habían muy pocas cosas con las que los salvadoreños nos asociaban. Entre ellos eran las pandillas. Tú decías, yo soy del Salvador. Rápido te salían a decir, la Mara. No era así. No todos los salvadoreños eran pandilleros, pero lastimosamente esa imagen oscura que se vendió de los salvadoreños era referente a las maras y las pandillas. Al Salvador llegaban, como usted bien lo sabe, muchos documentalistas. ¿Y estos documentalistas a qué llegaban? A hablar cómo era el fenómeno pandilleril en El Salvador. San Salvador, las 11:30 de una mañana de domingo. Estos jóvenes son los dueños del barrio, forman parte de la Mara 18. Bukele, y él comienza a vender su imagen y empieza a desplazar al mágico, empieza a desplazar la imagen de las pupusas, empieza a desplazar la imagen de las pandillas. Y hoy, cuando presentabas tu pasaporte salvadoreño, ya no te daba vergüenza, porque no me van a negar, muchas personas, porque yo lo vi. Cuando yo vivía en México, muchas personas que les preguntaban de dónde eras, preferían decir que eran de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, o incluso que eran mexicanos, y hablaban con acento mexicano, porque les daba vergüenza decir que eran salvadoreños por la mala asociación que se hacía. En Estados Unidos igual pasó ese fenómeno. Muchos salvadoreños no querían decir que ellos eran salvadoreños, por la asociación delincuencial que se hacían con las maras o con las pandillas. En Europa pasaba algo muy similar también. Llegamos a un momento en donde los diputados que ahora están gobernando la Asamblea Legislativa, no tenían propuestas. Y la única propuesta era, número uno, que iban a hacer todo lo que Nayib les decía. Ellos, en este caso, le llaman gobernabilidad, pero realmente iban a ser empleados de Nayib. Segundo, su gran propuesta, que iban a andar regalando calendarios. Y vimos a muchísimos, pero muchísimos diputados, en aquellos entonces candidatos a diputados, regalando calendarios. Llegaron ellos a tener su puesto y seguían de todas maneras con la misma retórica. Siempre estamos bajo la visión de Nayib Bukele, y básicamente convirtieron en un objeto de adoración a Nayib. Entonces viene Nayib y hace ese junte. Mezcla la política al mismo tiempo que viene y mezcla la religiosidad. Y fue un cóctel maravilloso. ¿Cómo están, familia? Espero que estén súper bien donde quiera que se encuentren. Este programa es titulado El Segundo Raid de Nayib Bukele. Ya tuvo el primero, como todos lo sabemos, lo ganó democráticamente. El segundo fue lleno de fraudes, se apoderaron del Tribunal Supremo Electoral, los personeros de Casa Presidencial, habían papeletas manchadas y todo. Incluso el presidente Bukele le mintió al más grande o de los más grandes youtubers de Latinoamérica, Luisito Comunica, cuando le dijo que no iba a reelegirse y que él iba a estar fuera del poder. También a Luisito Comunica le dio sopa de pitos. Veamos esto, lo que le dijo a Luisito Comunica. Veamos. ¿Tú qué aspiras después de ser presidente? Sí, es difícil. No sé. ¿Hay reelecciones aquí en El Salvador? No hay reelección. Y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años. Entonces, no sé, me imagino que mi mente no me va a dejar retirarme a los 42 y voy a querer hacer algo. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Ya vieron, brother, no solamente a los salvadoreños Bukele le dio su pepito, también le dio a Luisito Comunica. Fíjense que en Alemania, todos aquellos que hemos estudiado la historia de Alemania, tanto la que se hace público como la underground, así como también la deep, la profunda, en donde ya tiene que ver
el pacto de Hitler con alienígenas y entidades demoníacas, pero hoy vamos a ver la underground. En la underground básicamente nos muestra cómo Hitler iba tejiendo una simbiosis entre la religión y la política. Ya antes se había intentado, pero nadie lo había hecho con éxito. Hasta que llega Hitler. Hitler empieza a darse cuenta que necesita de un ícono de la religión que pudiera aprobar todo lo que él decía. Y es ahí donde él empieza a tener enlaces amistosos con Müller. Müller era un sacerdote del Vaticano que tenía mucha influencia ahí en Alemania. Entonces, este Müller efectivamente sí colindaba con las ideas que tenía Hitler. Y es ahí donde Hitler comienza a hacer su acercamiento. Tanto así que comienza a crear su propia religión. Quitó prácticamente lo que eran cruces y ponía la esvástica. La esvástica es la inversa de un símbolo Reiki, que es este que usted está viendo. En la simbología Reiki, todos los símbolos que se utilizan son para cargar la energía positivamente. Lo sé porque yo hago este tipo de trabajos también. Entonces Hitler lo que hizo fue voltearlo. Al voltearlo generaba toda una energía negativa de apoderamiento y sometimiento a las masas. Muy parecido a la mitad de poder que ejerce la simbología de Nuevas Ideas. Como usted puede ver, la esvástica son dos N's fusionados. Mire usted el ejemplo de Nuevas Ideas. Ahí está la N. Si usted atraviesa otra N, ¿qué es lo que le da? Como resultado le da la esvástica de Hitler. ¿Sí o no? ¿Casualidad? No lo creo. Y es que básicamente provoca lo mismo, un fanatismo, como pasó en los tiempos de Hitler. En los tiempos de Hitler, él mandó a quitar las cruces. No creía en cruces, no creía realmente en el cristianismo como tal. Él básicamente decía que él estaba casado con Alemania y que su único Dios era Alemania y que iba a luchar por Alemania, que iba a sacar de la vergüenza que había sucedido Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces él se empezó a autovender como un mesías. En 1914, cuando él participa en la guerra, es de los pocos soldados que sobrevive. Y digo de los pocos porque muchos murieron. La historia de él es bien curiosa. Otro día la podemos analizar o puede suscribirse a mi canal El Conocimiento Prohibido, que ahí hablamos de eso, o también al canal de Podcast Misterios de María. Es un canal muy interesante, así que también puede ver ahí muchas cosas que le van a interesar. Bien, ahora, ¿qué sucede? Cuando Hitler comienza a darse cuenta que puede hacer una simbiosis entre la religión y la política y como resultado puede dar fanatismo. Fanatismo que puede llegar a manipular y cegar a las personas, que puede dirigir sus ideas, puede dirigir sus mentalidades, puede hacer un lavado de cerebro también e enquistar una nueva idea. Entonces viene Hitler y él se vende como un mesías y entonces necesita buscar un culpable. Un culpable de las desgracias de todo. Y es ahí donde dicen, ¿saben qué? Los comunistas. Ellos son los verdaderos culpables. Y comienza una persecución contra los partidos políticos. ¿Se parece a algo? Bueno, comienza una persecución contra los partidos políticos porque él quería hacer un partido único. Y comienza a ser prohibidos todos, pero absolutamente todos los partidos políticos. Los cancelan y todos aquellos que no pensaran como él iban a ser encerrados, enviados a Secot, pero de allá de 1940. Entonces sucede de que al ser cancelado también era prohibido otro tipo de ideologías que no sea la que promulgaba Hitler. Por si fuera poco, en las escuelas, así como también en las iglesias, Hitler lanza su libro que se llama Mein Kampf, Mi lucha, en donde él ponía ciertos ideales y obviamente también dedicaba un extracto a quienes eran realmente los verdaderos enemigos. Y en este caso no solamente eran los comunistas, sino también los judíos. Ahora, comienza una persecución en contra de los judíos, muy parecido a la que el presidente
Nayib Bukele, bajo su gobierno, tiene contra todos los morenos, chaparros y gente pobre, que los persiguen, no les permiten que vendan, les quitan su mercadería y básicamente los quieren quitar de la visibilidad del extranjero, porque solo quieren que en el extranjero vea gente bonita, gente bien arreglada, que los edificios, aquellos donde las personas pagaban su cuota de renta, esos ya no quieren que lo vean, hoy quieren que vean otro tipo de cosas. Entonces expulsaron a las personas también que vendían en estos puestos allá en San Salvador, con la excusa de que no hay permisos para ellos, no hay. Y simplemente hicieron que se fuera a la quiebra y no les dieron absolutamente ni un centavo para ellos volver a reivindicarse en la vida económica. Simplemente lo cerró y ya les valió. Después de esto, en este paralelo que te estoy haciendo, Hitler comenzaba ahora a vender su imagen como libertador. Pero para eso ocupaba también a una persona que fuera el que le lanzara toda la propaganda. En este caso era Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era el que le limpiaba la imagen al Führer. Él era el que decía que lo mejor que le había pasado a Alemania era la ascensión de Hitler. Muy parecido al trabajo que hace Walter Araujo, que en este esquema equivale a Walter Araujo a Joseph Goebbels. Que Walter Araujo, su trabajo es diseminar la propaganda que el gobierno quiere que la gente acepte. Ni siquiera que la piense, que la acepte. Si usted se fija, si usted piensa diferente, como en los tiempos de Hitler, tú pensabas diferente, iban detrás de ti en una persecución. Ahora piensas diferente, te mandan todos los troles y ataques psicológico y emocional porque no pensás como ellos, porque pensás diferente. Hasta te discriminan si pensás y tenés tu propio criterio. Comienzan las olas a atacarse, muy parecido a lo que hacía en el caso Hitler. Incluso Hitler, lastimosamente para aquellas personas que creyeron en él, también mandó a ejecutar personas que le decían que había corrupción y que no estaba bien lo que andaba haciendo. Muy parecido también a lo que el gobierno de Nayib Bukele hizo con Alejandro Mason, que era un aliado de ellos, era su empleado, era el que le brindaba la seguridad y la estrategia para que Nayib estuviera bien. Y sin embargo lo ejecutaron cuando él le dijo que estuvo mal lo que estaba haciendo su partido y los diputados, con el diputado Eric de Nuevas Ideas, así como también su diputada Rebeca Santos y otros más, porque él mencionó que eran alrededor de unos 40 personas que estaban involucrados en muchas cosas malas y de actos delincuenciales. Entonces al gobierno le salió más barato aniquilar a Alejandro Mason a que la gente supiera todo lo que se tenían ellos. Entonces le salió más barato eso, muy parecido a lo que Hitler hacía. Alguien cuestionaba a Hitler o le decía, Hitler, disculpe, eso está mal. Iban por él directamente, muy parecido. Después, cuando Hitler empieza a darse cuenta que su imagen vende, tiene credibilidad gracias a Joseph Goebbels y a otros que diseminaban la propaganda de Hitler y que negaban que estuviera pasando los campos de concentración, porque déjenme decirle que muchos alemanes, ellos no sabían de lo que estaba sucediendo. Imagínense usted que nosotros estamos en esta época 2024 y hay gente que ni siquiera se entera que hay municipios en el San Salvador que ni siquiera tienen agua ni electricidad. Hay gente que no se entera de la muerte de Alejandro Mason, de muerte de gente inocente que no tiene que ver con pandillas y aún siguen creyendo que vivimos en el país maravilla y eso que tenemos redes sociales. Imagínense en aquellos entonces que no se tenía. Entonces muchos alemanes no sabían realmente que existían estos campos de concentración. Puede que uno sí, pero guardaban silencio. Pero la gran mayoría no sabía de lo que se hacía. No sabía. Entonces era un campo de concentración muy parecido a las cárceles para gente civil que tiene el gobierno, en donde matan a las personas, les sacan sus órganos. Porque usted ha visto alguna vez en estos días desde que Nayib gobierna que un pandillero salga en las noticias que ha muerto, que le han sacado sus órganos. ¿Verdad que no? Solo aparecen en las noticias que gente que no tenía que ver con maras y pandillas fueron capturados en el régimen de excepción y se desaparecieron. Eso es lo único que usted ha visto. Porque de pandilleros no se sabe nada. De hecho, los pandilleros tienen un lugar VIP. Es este hermoso lugar que Nayib les hizo a ellos como premio de un supuesto pacto del que se habla. Pero ahí están mejor que en la administración que estaban con Arena y el FMLN. Arena y el FMLN los tenían así,
en estas condiciones, así los tenían. En cambio, Nayib llega y los premia y les regala Secot. Un lugar muy amplio, muy bonito, o sea, realmente es un hotel 5 estrellas, muy parecido a las cárceles donde resguardan a los miembros del presidente Bukele en su partido. Por ejemplo, mire usted este ejemplo. Aquí tenemos a Alejandro Mason cuando él fue capturado al mismo tiempo que el diputado de Nuevas Ideas. Vea usted cómo aparecía tan solo unos 6 meses después. No se parece a cómo estaba y lo capturaron a cómo después lo mostraron. Ahí hay claros signos de tortura psicológica, emocional y física. Más sin embargo, ve usted cómo aparecía el diputado de Nuevas Ideas. Es que hasta parecía que tiene un corte de cabello a la francesa Clara, su barbita, su cortecito, bien peinadito. Y a Mason nunca lo mostraron. Nunca. Pero a este sí lo mostraron. Y lo mostraron que lo tenían bien cuidadito. Al parecer era Secot VIP. Y así era como básicamente existía ese paralelo entre Hitler y el segundo Reich del presidente Nayib Bukele. Ahora, vamos a ver esto otro. Como te expliqué, Hitler hace la fusión entre la simbiosis, mejor dicho, hace la simbiosis entre la religión, la divinidad y él. Pero también Nayib hizo lo mismo. Empezaba a utilizar los pastores que lo bendijeran y a publicar sus fotos por todos lados. Hitler, así como también se valió de Müller para ser bendecido y hacerlo vender que él era básicamente un enviado de Dios a la tierra, de igual manera Nayib no se quedó atrás y en su toma de posesión invitó a un pastor para que lo bendijera y lo viera como un ungido. Y así en redes sociales, tanto los tuiteros que trabajan para el gobierno como los youtubers, como los funcionarios que tienen canales de YouTube para diseminar la propaganda falsa del gobierno, como lo es en el caso de Romeo Lemus, que tiene una plaza gubernamental en Estados Unidos y a cambio de eso él tiene que hablar, seguramente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas y a los hechos me remito. Tiene que hablar bien de Nayib para seguir manteniendo su hueso allá en Estados Unidos, porque lo contrario se iría al país más hermoso del mundo y al más cool. Pero obviamente no lo va a hacer, porque es mentira todo lo que se habla. Entonces, Nayib tiene su propia versión de juntarse con los religiosos. Pero hay una cosa todavía mucho más llamativa, que el presidente Bukele viene haciendo lo mismo que también hacían los dictadores. Por ejemplo, podemos ver en Corea del Norte. En Corea del Norte, ahí puede ver usted esta valla. Esta valla que ponen con el rostro de Kim Jong-un y su padre. Usted ahí lo puede ver perfectamente. Si usted ve a Cuba, Cuba también tiene su propia imagen donde coloca a Fidel Castro. De igual manera tiene a Hugo Chávez. Ahí lo puede ver usted por completo. Y así pudiera nombrarle todos los demás, como Mussolini en Italia y también obviamente Hitler. Y por supuesto el presidente no se queda atrás. En edificios supuestamente de propiedad privada, ahí ponen el rostro de Nayib y la esvástica de Nuevas Ideas. Ahí lo puede ver. ¿Casualidad o no? Pero ahí no quedamos. Vamos a irnos todavía a la profundidad de esto y verlo en un contexto. Porque incluso, así como había gente y funcionarios que le rendían culto al presidente Bukele, déjeme decirle que hay diputados que prácticamente le rinden culto dentro del culto. Es decir, los han invitado a un culto y dentro del culto predican sobre Nayib. Y su Biblia es el Plan Cuscatlán. Se puede imaginar. Pero bueno, vamos a ver ahora esos pequeños extractos de imágenes de cómo surge la adoración y una secta grande que el presidente Bukele está tejiendo junto con todos los youtubers y gente nefasta como Walterengo, Romeo Lemus, y están tejiendo a su alrededor, que básicamente se está volviendo un esquema de adoración. Como también vamos a ver a continuación el sumo respeto, casi como si hubiese una divinidad bajada a la tierra, de cómo un TikToker o YouTuber se inclina, se arrodilla ante el hermano del presidente Bukele. Solo quiero que observemos y seguimos con este análisis. Josep, ¿se le puede saludar? ¿Cómo estamos, papá?
Hey, para mí es un privilegio. Mi nombre es Douglas Guzmán. Estoy en vivo en TikTok. Y los seguidores. De los seguidores. ¿Cómo estás? Bueno, te voy a comentar. Yo tengo más de un año de hacer contenido desde este lugar y ha cambiado un montón. Para aquellos que no conocen quién es Josep, el hermano menor del número 1 de nuestro país, El Salvador. Para mí es un privilegio hablarte. Espero pues no ofenderte. Solo quiero decirte de que el trabajo que se está desarrollando a través... Mire, téngame usted su día de suerte. Vaya. Que le vaya bien. Vaya, ahí va a disculpar. Entonces, yo quiero decirte, Josep... Dijeron es un famoso. ¿Cómo? Cuando me viste que me estaban grabando. Pues, en verdad, pues un buen trabajo que se está desarrollando a través de todo lo que está haciendo su hermano. Pues tengo el privilegio, yo quiero que le diga que el trabajo que se está desarrollando pues es bien visto por un buen porcentaje de la población que visita el centro histórico. Yo me muevo en el Parque Libertad, me muevo en la Plaza Morazán. Yo sé que tiene muchas cosas que hacer. ¿Algún comentario que le quiere decir? Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Gracias, bro. Hey, mi gente. Es como que le haya hablado, mi gente, es como que le haya hablado al mero. Josep, mi gente, es el hermano menor del presidente y ahí está la familia, mi gente. Ahí está la familia. Yo en verdad, mi gente, venga al centro histórico, mi gente. Miren, imagínense, ayer yo decía, miren, y aquí por esta acera, ¿quién va a andar por aquí? Esta acera es la familia, mi gente. Ahí anda la mamá, ahí anda el hermano y otras personas. La mamá, ahí está, miren. Ahorita anda en familia, no puedo yo, mi gente, acercarme, pero Josep me tomó la palabra y nos saludamos. Ustedes lo vieron, no, mi gente. Bien, en esa breve historia que te estuve dando referente a la Alemania y cómo Alemania replicaba el simbolismo, cómo Alemania usó como objeto religioso su propio partido nazi y cómo los alemanes también vendían el rostro de Hitler. Prácticamente era una adoración. ¿Se le parece a algo? Yo creo que sí. Vamos a ver estos elementos que son bastante interesantes. Como usted se fijó, en el momento que Nayib Bukele llega a su ascensión, él comienza a vender su rostro. Tanto así que desplaza cualquier otro símbolo que como salvadoreños nos asociaban. Aquí hay un punto muy interesante que hay que hablar y como sabe, este análisis tiene que ser imparcial, como siempre suelo hacerlos. Antes de Nayib, lastimosamente, solo habían muy pocas cosas con las que los salvadoreños nos asociaban. Entre ellos eran las pandillas. Tú decías, yo soy del Salvador. Rápido te salían a decir, la Mara. No era así. No todos los salvadoreños eran pandilleros, pero lastimosamente esa imagen oscura que se vendió de los salvadoreños era referente a las maras y las pandillas. Al Salvador llegaban, como usted bien lo sabe, muchos documentalistas. Y estos documentalistas, ¿a qué llegaban? A hablar cómo era el fenómeno pandilleril en El Salvador. San Salvador, las 11:30 de una mañana de domingo. Estos jóvenes son los dueños del barrio. Forman parte de la Mara 18, una de las numerosas bandas juveniles responsables de la ola de violencia callejera que asola todas las grandes ciudades de América Central. Quien quiera formar parte de esta banda es golpeado salvajemente durante 18 segundos. A eso era lo que llegaban, no llegaban a hacer absolutamente a nada más. Llegaban a eso. Entonces, otra de las cosas por las que también a las personas salvadoreñas se le resaltaba era por las pupusas. Cuando usted decía El Salvador y tal vez ellos no te querían decir el comentario de las maras, te decía, yo he probado las pupusas. A mí me gustan las pupusas, con curtido y salsa de tomate. Son bien ricas. Eso era en un segundo lugar, pero la asociación que los salvadoreños lastimosamente teníamos con las pandillas, eso era inevitable. Eso es el segundo. El tercero, en el área futbolística, obviamente cuando vivís en España, la gente tiene en el imaginario colectivo, tiene el Mágico González y te decía, el Mágico, sí, es buenísimo. Él es como una leyenda en Europa que se conoce mucho y también, claro, en América. Y por último, tenían a Álvaro Torres.
Álvaro Torres, que es un ícono de la música y lastimosamente él ha sido el único que le apostó a ser un artista. Lo digo con mucho respeto a todos los que cantan cumbia, pero me refiero a un artista que se perfiló para hacer algo trascendente fuera de las fronteras y no simplemente ir a andar cantando a los restaurantes. Con mucho respeto a lo que estoy diciendo, creo que siempre es digno todo lo que sea el mecanismo de ganarse la vida y decente, pero yo estoy hablando que Álvaro Torres, a quien yo entrevisté hace ya unos años, por la persona que tenemos acá, que es Álvaro Torres, hasta allá en Miami. Bienvenido, ¿cómo estás, Álvaro? Contentísimo de saludarte, Marcelo, y antes que nada te agradezco en nombre de todos tus seguidores el trabajo enorme, maravilloso que estás haciendo. Él contaba que él se proyectó a un artista internacional, mientras los artistas nacionales, pues ellos se proyectan y aspiran a andar cantando en una fiesta patronal. Entonces, esos dos puntos son los que quiero resaltar. Posteriormente, a partir de todos los íconos que te acabo de mostrar, ya no cabía de que usted iba a tener una representación más. No cabía. Y si le hablaban a usted por el lado de la política, todos sabemos que El Salvador, corrupción. Y luego empezó la mala fama de que caían presidentes que habían sido ladrones, como en el caso de Mauricio Funes, como en el caso también de Francisco Flores, de Saca, de Sánchez Serén, y empezamos a tener esa imagen, que en política la corrupción, que todo es lo mismo, que Guatemala, que Honduras, Nicaragua, tanto así que incluso allá los amigos gringos nos empezaron a llamar el Triángulo del Norte, así nos empezaban a llamar, que era compuesto por 3 países. Y bueno, nadie se iba a imaginar que iba a llegar un ícono. Y esto hay que decirlo. Puede que a personas no les guste y otros que sí, pero hay que decirlo. Llega Bukele y él comienza a vender su imagen y empieza a desplazar al mágico, empieza a desplazar la imagen de las pupusas, empieza a desplazar la imagen de las pandillas. Y hoy cuando presentabas tu pasaporte salvadoreño, ya no te daba vergüenza. Porque no me van a negar, muchas personas, porque yo lo vi, cuando yo vivía en México, muchas personas que les preguntaban de dónde eras, preferían decir que eran de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, o incluso que eran mexicanos, y hablaban con acento mexicano, porque les daba vergüenza decir que eran salvadoreños por la mala asociación que se hacía. En Estados Unidos igual pasó ese fenómeno. Muchos salvadoreños no querían decir que ellos eran salvadoreños, por la asociación delincuencial que se hacían con las maras o con las pandillas. En Europa pasaba algo muy similar también, y lo sé porque yo viví entre los mundos de Estados Unidos, México y Europa, entonces conozco bien cómo se respiraba ese ambiente cuando alguien preguntaba ¿de qué país eres? Algunos, claro, sin vergüenza alguna decían, no, yo soy salvadoreño, y lo decían con orgullo, aunque ya sabían que podía venir un comentario despectivo después. Pero cuando Bukele hace la incursión en la política y hace la incursión a nivel mediático internacional, empieza a quitarse la imagen de las pandillas, corrupción. Y hoy te decían, soy de El Salvador, conozco a tu presidente, Bukele, ¿verdad? Nayib Bukele, es bueno. Recuerdo que una vez estaba en Polonia, esto fue hace 2 años, y una persona, porque yo suelo viajar con mi pasaporte salvadoreño, entonces me lo vieron y el que me estaba registrando me dijo, El Salvador, Nayib Bukele. Me sorprendió al ver que ahí en Polonia sabían de Nayib, me sorprendió eso. O cuando estaba en Tijuana hay reportajes de Nayib y así. Claro, se estaba convirtiendo en un fenómeno internacional, pero también nacional. Pero de eso, al igual que Hitler, pasó a ser un objeto de adoración. Si no, fíjense ustedes. ¿Quiénes están pendientes del Facebook del presidente? ¿Y quiénes apoyan al presidente? Quiero que y que también le mandemos un mensaje al presidente, todos ahorita un saludo. Nayib, 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 Nayib. Llegamos a un momento en donde los diputados que ahora están gobernando la Asamblea Legislativa, no tenían propuestas. Y la única propuesta era, número 1, que iban a hacer todo lo que Nayib les decía. Ellos, en este caso, le llaman gobernabilidad.
pero realmente iban a ser empleados de Nayib. Segundo, su gran propuesta, que iban a andar regalando calendarios. Y vimos a muchísimos, pero muchísimos diputados, en aquellos entonces candidatos a diputados, regalando calendarios. Llegaron ellos a tener su puesto y seguían de todas maneras con la misma retórica. Siempre estamos bajo la visión de Nayib Bukele y básicamente convirtieron en un objeto de adoración a Nayib. Veíamos sus rostros en los calendarios y cada tuit gracias a Nayib Bukele, incluso sus propios funcionarios. Ellos hablaban mucho de esto. Incluso hubo un momento en donde yo hacía la crítica que cuando Nayib hacía algo bueno, todos, esto es gracias al gobierno de Nayib Bukele y trabajamos bajo su visión. Pero cuando pasaba algo malo, Nayib le echaba la culpa a los demás. ¿No me cree? Mira este video, para hacerle un poco de memoria. Veamos. Gracias a eso ya está totalmente financiado. Vamos a remodelar 5.150 escuelas, 1.000 en el primer año. Educación, nosotros le dimos una tarea grande al Ministerio de Educación de remodelar 1.000 escuelas, la cual, está de más decirlo, va recontra atrasada. Toda la promesa de remodelar 1.000 escuelas, que estoy claro que no han salido a tiempo. Bueno, ahí lo dio prueba de lo que yo le estoy diciendo. Pero Nayib no se iba a quedar ahí. Él mismo se dio cuenta que era casi como un objeto de adoración. Y lo vimos en las calles. Nayib desplazó al Che Guevara, desplazó a Fidel Castro, que se vendía también en El Salvador. Y los vendedores empezaron a comerciar la imagen de Nayib, sin pensar que Nayib un día los iba a mandar a garrotear, a sacar todo eso, porque Nayib es el que manda también en la capital. Nayib es todólogo, es el todopoderoso, el omnipresente. Entonces, imagínense, ni pensaban quizás que Nayib les iba a andar haciendo eso, después que les andaba. Y hoy, ahí los manda al carajo. Todos los morenos, prietos, al carajo los mandan. Pues bien, cuando el presidente Bukele se percata que su imagen trasciende a la política y es un objeto religioso, prácticamente él comienza a vender su imagen. Fíjate, hubo un evento que se realizó en donde básicamente los drones que empezaban a dibujar el rostro de Nayib Bukele. No fue una vez, fueron muchas veces en donde estas personas que son encargados de establecer, perpetuar la imagen de Nayib en el consciente colectivo, lo pusieron en el cielo con la única motivación de que la imagen sea como una especie de objeto de adoración. Entonces lo colocaron ahí. Luego Nayib empezó a darse cuenta de que su rostro también se podía utilizar para el lado positivo y para el lado negativo. Y es ahí donde Nayib empieza a mezclar la fe con la política. Y comienza a hacer decretos que teníamos que orar. Muy parecido al que hacía Daniel 6, capítulo 6 del 1 al 28. Donde básicamente habían decretos muy religiosos y se mezclaba el decreto que le pasó a Daniel junto con la oración. Entonces se daba cuenta que pasaban esas cosas. Entonces viene Nayib y hace ese junte. Mezcla la política al mismo tiempo que viene y mezcla la religiosidad. Y fue un cóctel maravilloso. E incluso hasta veíamos a policías que se arrodillaban. Pero después nos dimos cuenta que esos policías simplemente eran parte de un show para empezar a hacer la combinación entre Dios y Nayib como representante del mismísimo Dios en la tierra, teniendo al presidente Bukele. Luego empezaron la campaña y en la campaña no cambiaba. Seguían los diputados vendiendo a Nayib, que vamos a hacer lo que Nayib nos diga bajo la visión de Bukele, que esto y que lo otro, y así fue. Pero él no tuvo tanto poder porque él observó que él ya estaba sufriendo un desgaste y que no iba a ser como la primera elección del 2021, en donde todos se colgaron de la imagen de Nayib. Hoy se dio cuenta que él ya no iba a tener tanto poder, entonces fue un estratega. Él sabía que básicamente había vendido a El Salvador como un país del primer mundo, como lo dice Félix Ulloa. Entonces, había vendido un país del primer mundo que la diáspora en el exterior
se había creído muchas de estas cosas, que al final son mentiras. Si no, fíjese usted esta comparación de lo que hace el gobierno con sus drones. Vamos a ir al centro de San Salvador. Veamos lo que hace Nayib con sus drones. Gracias, bendito Nayib. Tú que nos regalaste la N de FMLN y de Arena. Tú que lograste conglomerar a los corruptos en un solo partido, con las mismas mañas. Tú, señor presidente, bendito seas, enviado de los cielos. Tú, Nayib Bukele, que nos ves desde los cielos. Ok, ahí vistes lo que hace Nayib y su equipo con sus drones, el espectacular San Salvador. Ahora vamos a ver unas 2 calles abajito de donde los drones no toman. Veamos qué es lo que se está viviendo en El Salvador. Y estas son tomas actualizadas de esta semana. Veamos. Así está el centro histórico hoy en día, señores. Acá en el centro de San Salvador. Acá vienen muchísimas personas. Muchísimas personas a poder vender sus productos. Realmente está más ordenado hoy en día. Bien bonito. Bien bonito. Más ordenado también, más limpio. Y el comercio acá no se detiene. Aquí vemos aquí el señor que ya quiere hacer la respectiva compra de sus zapatos. No puede salir que este país está en miseria. Dale, viejo, adelante. Este país Bukele lo tiene hecho mierda. ¿Por qué, bro? Todos los jóvenes se han ido, solo quedan los de 30 para arriba, de 20 ya no hay. Mira para las calles a ver si ves uno de 15, de 20, ni uno. Veamos algún joven aquí, nadie. Él trabajando, ya tendría que estar descansando. Este país está jodido, en miseria, sin empleos, destruido, con biblioteca, pero el 92% de la población ni siquiera iba a ver porque son pobres en extrema pobreza. Cárcavas, no hay hospitales, no hay clínicas, tienen hospitales para perros y para los seres humanos no tienen nada. Ese es el país de las maravillas. Tienen una fuente de agua en El Salvador del mundo y las comunidades no tienen ni agua para beber. Este es en el país de mierda que vivimos. Esas son imágenes actualizadas. Entonces, Nayib se dio cuenta que si él contaba con el voto del exterior, la victoria iba a ser aplastante, pero para presidenciales. Pero él sabía que muchísimos de sus diputados tenían una imagen pateada. Muchos de ellos incluso tuvieron que decir que mejor ya no iban a estar porque le restaban al partido. Habían otras que son masoquistas y siguieron ahí con tal de ganar $18,000 al mes, como ya lo hemos hablado en el primer episodio. Entonces viene Bukele y dice, ok, si yo no junto las elecciones de diputados conmigo, entonces la oposición puede llegar a acaparar más diputados. Entonces, ¿qué hizo Nayib? Le ordenó a sus empleados del Tribunal Supremo Electoral que alteraran todo. Le ordenó a sus empleados de la Asamblea que cambiaran. ¿Se acuerda usted que siempre eran presidenciales, iban ellos solos? Pero los diputados y alcaldes siempre esas elecciones iban juntas. El fenómeno fue que Nayib cambió el juego y ahora quiso él que las presidenciales fueran juntos con las de diputados y las de alcaldes fueran ellas solas. Entonces, ahí fue la estrategia. ¿Por qué? Porque Nayib sabía que los diputados por sí mismos no iban a poder sacar la mayoría. Pero también sabía que había engañado a la diáspora. Entonces la estrategia empezó a surgir ahí. Amarró la elección de los diputados junto con la del presidente. Y teniendo ese amarre ahí, ahora sí, era mucho más fácil poder manipular las elecciones, como ya las hemos visto un poco más en otros videos y en otras noticias. Luego, como tenían adormecida a la diáspora, que la diáspora lastimosamente terminó condenando a los salvadoreños, que hoy les andan quitando sus ventas, que los andan metiendo presos, hasta estudiantes por pelearse en la escuela ya van directamente a la cárcel. Entonces, cuando empezó a darse cuenta que tenía muy apendejada la diáspora, empezó a lanzar y a tirar mucho dinero en publicidad externa. Luego, como ya tenía amarradas las elecciones de El Salvador con los diputados y al mismo tiempo tenía la de él, sabía que solo necesitaba diputados. Los alcaldes los dejó, al fin y al cabo, pues poco o nada, fueron irrelevantes. Entonces fue así como Nayib
aplastó, aparte que hicieron un gran fraude, hasta páginas bien planchadas y todo lo que había, un gran desorden el que hicieron, porque básicamente fueron manipuladas las elecciones, al estilo de Nicolás Maduro, así, a ese mismo estilo. La cuestión de todo esto es que cuando ganan las elecciones, ellos andaban gritando, vamos por todo, y la sorpresa fue cuando ven a Marcela Villatoro, ven al otro diputado de Arena, de La Libertad, y ven a una Claudia Ortiz, que fue la mujer más votada de San Salvador. Y ella fue en contra de un fraude que le hicieron, aún así ella surgió como diputada. Diputada por cociente, no por residuo. Residuo fue Edgardo Mulato, él se entró por residuo la vez anterior. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y claro, fue un duro golpe también para Nuevas Ideas, porque supo que la gente no estaba contenta con lo que ellos estaban haciendo, que simplemente eran unos puyabotones. Eso era lo único que ellos hacían. Ahora, vamos a irnos al caso de los alcaldes. Obviamente, Nayib salió de hipócrita diciendo que él no le había brindado en ningún momento el apoyo a los alcaldes, pero les recuerdo y le paso todas estas fotos que Nayib se tomó. Estuvo un día dedicado a tomarse fotos con todos los alcaldes de Nuevas Ideas, porque él pensó que tal vez así podía seguir engañando a la gente estúpida que creía en él. Pero no fue así, le dieron un duro golpe y básicamente el partido de Nayib Bukele perdió unas alcaldías muy importantes, entre ellas las que ellos saboreaban, que era la de Milagro Navas. Milagro Navas demostró que es la reina Isabel en la política de El Salvador. Y le pegó unas nalgadas a Michelle Sol y unas cachetadas a Nayib Bukele. Nayib Bukele gobierna donde vive el país de Milagro Navas, pero Milagro Navas de Arena gobierna donde vive Nayib Bukele. Esto es la parte de las cosas que empezaron a surgir. Ahora, yo le hago a usted una pregunta. ¿Es o no, fueron o no democráticas estas elecciones o fueron amañadas? ¿Qué opina usted? Bueno, aquí le dejo este segundo programa. Espero que te haya gustado y nos veremos próximamente en otro más. Familia, se les quiere y de gratis. Y recuerde, comparta este programa. Lo importante es que despertemos la mente de aquellos que con programas como el de Walter Araujo, Romeo Lemos y los youtubers Medusa los han adormecido, como hicieron los de Arena y del FMLN. Mi nombre es Marcelo Larín. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.